Pública. Tenemos hoy en Cara a Cara dos distinguidos invitados, Luis Linares, analista de ACIES, y Fritz Thomas, analista también. Y vamos a platicar acerca de este problema que ahora tenemos en cuanto al presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación. Y pues obviamente los invitamos a ustedes, dos hombres con una visión diferente de este asunto, y ya que no obtenemos con los candidatos una respuesta clara muchas veces de cómo esto se debe solucionar o cómo se debería de solucionar, pues se los vamos a presentar a ustedes. A ver, tenemos un problema de un presupuesto. Ahí se habla de presupuesto desfinanciado. ¿Es un presupuesto desfinanciado o de raíz era un presupuesto que verdaderamente está sobredimensionado y más allá de lo que es la realidad del Estado y de la misma Guatemala? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la realidad de Guatemala es un presupuesto insuficiente. Por ejemplo, estimaciones de lo que debería ser el gasto público en aspectos básicos como educación, salud, infraestructura, seguridad, nos llevan fácilmente, y tomando en cuenta los estándares de países de un mayor desarrollo que el nuestro en América Latina, que no tienen tanto rezago como el nuestro, que el gasto público debería ser del orden del 15-16% del PIB. De manera que aun cuando tuviéramos un presupuesto quizás del doble del que tenemos ahora, sería insuficiente para los rezagos que tenemos. Pero hay un problema, ese es, digamos, el problema estructural. El problema de gestión que afecta incluso la posibilidad de crecimiento del presupuesto, de legitimar ante los ciudadanos, de justificar ante la ciudadanía, ante la sociedad, un aumento de los ingresos del Estado, que es lo que permitiría tener un presupuesto financiado, ¿no?, que dependa de endeudamiento, es el problema de la gestión del presupuesto, cómo este presupuesto es administrado en términos de corrupción, en términos de gasto innecesario, de despilfarro, de irracionalidad. Porque nosotros hicimos una estimación en unas propuestas sobre trabajo decente que elaboramos en ACIES, identificamos en el presupuesto de este año alrededor de 13,000 millones de quetzales en gasto que no tiene una plena justificación, que podría ser mejor utilizado en otros rubros, o de gasto que es definitivamente indeseable. Y esto pues afecta definitivamente la capacidad del Estado para cumplir con las funciones esenciales que le asigna la misma Constitución. Bien, a mí yo creo que muchos guatemaltecos hoy han caído un poco en la cuenta de que el problema es el mismo Estado y por supuesto el apetito del Estado para consumir fondos aquí, en la China, en Europa, en Estados Unidos y en cualquier lado, es un apetito sin fin. Pero bueno, ¿qué piensa usted acerca de lo que se está planteando? ¿Un presupuesto desfinanciado o es simplemente algo irreal? Bueno, buenas noches. Yo creo que estaría de acuerdo con Luis en que probablemente sí es necesario que el gobierno cuente con más recursos y que hagan más ingresos tributarios. Pero yo quisiera más bien irme a la raíz del problema. Hay un concepto en economía y en producción que se llama economías de escala, o rendimientos a escala, mejor dicho. El significado de rendimientos a escala es, si yo estoy usando algunos recursos para producir, digamos que aumento la cantidad de recursos que uso en un 10%. Y me pregunto, ¿cuánto aumenta lo que produzco? ¿Aumenta 10%? Si yo aumento 10% los recursos, ¿la producción aumenta 10%? Tengo lo que se llaman rendimientos constantes a escala. Si aumento 10% el uso de recursos y la producción aumenta menos que 10%, tengo rendimientos decrecientes a escala. Y si aumento los recursos en 10%, y la producción aumenta más de 10%, tengo rendimientos crecientes a escala. Entonces, dicho eso como antesala, si nosotros estudiamos, por ejemplo, el gasto público, ese tipo de preguntas no se hacen, digamos, preguntas tan fundamentales, y Luis lo planteó por ahí, es decir,
¿en qué debería estar gastando el Estado? ¿En qué debería estar invirtiendo? Si nosotros tomamos el gasto público del año 2005, por ejemplo, estamos hablando de unos 28 mil millones de quetzales. Tomamos el nivel de gasto público 2014, 10 años más tarde, estamos hablando de 60 mil millones de quetzales. Es decir, se más que duplicaron tanto los ingresos tributarios como el gasto público. De momento voy a desestimar la inflación y el crecimiento de la población, pero veamos que en 10 años la cantidad de recursos que emplea el gobierno se duplicó. Entonces, nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿lo que produce el gobierno se duplicó? Aparte de la discusión de qué es lo que produce el gobierno, pero solo esa pregunta, ¿estamos 2 veces mejor? ¿Está haciendo 2 veces mejor las cosas el Estado? ¿Está brindando el doble de atención en 2014 de lo que brindaba en 2005 con el doble de los recursos? No. Entonces, tanto la pregunta como la respuesta, lo que hace muy evidente es que el gasto público tiene unos rendimientos decrecientes a escala tremendos. Es decir, 100 millones de quetzales adicionales en el gasto público no nos dan 100 millones de quetzales adicionales en beneficios a la población. Entonces, un poquito lo que mencionabas, Eduardo, es que el gasto público, el gobierno es como un hoyo negro. Yo no soy astrofísico, pero tengo entendido que un hoyo negro se va todo y no sale ni luz. ¿Verdad? Se va todo. Entonces, pienso que en abstracto, esta idea, por ejemplo, del porcentaje como porcentaje del PIB, ¿cuánto es el gasto público? Sí, pero en realidad, ¿cuál es la eficacia? Lo que Luis llamó gestión. ¿Cuál es la efectividad de lo que produce, entre comillas, el Estado contra lo que recibe? Entonces yo pienso que, por ejemplo, le voy a llamar tecnología de gobierno, con la tecnología de gobierno que tenemos actualmente, más recursos no va a resolver el problema. Más recursos solo se los traga. Porque el problema no es principalmente de nivel de recursos, sino es principalmente de efectividad. Y el problema de efectividad tiene que ver con esto que estoy llamando tecnología de gobierno, con cómo hacer las cosas. No es solo la corrupción, y no es solo lo que se gasta en lo que no se debiera gastar, sino aún lo que se gasta en lo que se debiera gastar, no se gasta con el modelo, con las formas, con la tecnología adecuada que vaya a rendir un beneficio. Entonces, yo creo que esta discusión sobre el presupuesto ahorita 2016 y que los 72 mil millones, sí. Pero en realidad el problema es mucho más de fondo, mucho más estructural. ¿Qué diría? Bueno, efectivamente el problema es ese agujero negro en la medida en que lo que no hay es eficiencia, no hay eficacia, hay corrupción, hay despilfarro. Creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, desde un punto de vista, desde mi punto de vista, sí se necesita resolver esos problemas y entonces entrarle a un esquema o a un proceso de fortalecimiento de las finanzas públicas para que pueda el Estado cumplir con las tareas que le corresponden. Vamos a poner, por ejemplo, de alguien que gane el salario mínimo. Con el salario mínimo no logra resolver los problemas, incluso apenas logra cubrir la canasta básica de alimentos. Pero si encima de que gana poco, se chupa, vamos a decir, para usar una expresión popular, la mitad de lo que gana, y entonces tiene que recurrir a la tarjeta de crédito para pagar el alquiler de la casa, pues esa persona nunca va a salir. Y eso es lo que nos está pasando con el Estado. Se recauda poco, se tienen ingresos insuficientes para las necesidades que tiene el país, y estamos hablando de 4 temas porque, como dice el dicho, lo que no se va en lágrimas se ve en suspiros. No tenemos una buena seguridad pública y entonces tenemos que pagar una seguridad, entre comillas, que también es ineficiente, privada. No tenemos buenas
escuelas públicas, entonces las familias tienen que enviar a sus hijos a escuelas privadas que tampoco les garantizan una buena educación, salvo aquellas de muy alto nivel. Entonces, se necesita resolver el problema de la gestión, de la calidad del gasto público. Algunos dicen que esto se vuelve un pretexto. Como nunca se va a resolver, entonces el pretexto es para no pagar más impuestos. Yo creo que sí se pueden dar pasos sucesivos. El primero, resolver la calidad del gasto público, y entonces sí podemos hablar de cuáles son los recursos necesarios, porque el tamaño del Estado es un problema de cuánto se necesita. Una sociedad muy desarrollada puede necesitar un Estado pequeño. Igual que, por ejemplo, una sociedad en guerra necesita un ejército mucho mayor que el que necesita en tiempos de paz. Y aquí tenemos un enemigo que es la pobreza. Y para luchar contra la pobreza se necesitan recursos. Entonces, el Estado tiene que ser del tamaño que sea y de los recursos que sean necesarios para afrontar los retos que tiene nuestra sociedad. Pero nunca van a ser esos recursos suficientes si caemos en los problemas de gestión que se agravan, no solo la calidad del gasto, el destino, la eficacia y la eficiencia, que se agravan con la corrupción. Se calcula que del presupuesto de inversión, que es mínimo 11,000 millones, de los 74,000 que están previstos se destinen a inversión, pero se calcula que el 25% se va en corrupción. Entonces, con esa forma de administrar los recursos, pues no hay nada que aguante, no hay recursos que aguanten. Y por otro lado, se está frustrando a la ciudadanía, especialmente aquellos que no pueden zafarse de los impuestos, porque hay quienes pues lo logran eludir de diferentes formas, pero el asalariado medio y medio alto no logra zafarse de pago de impuestos. Entonces esas personas están sufragando para financiar el funcionamiento de un aparato estatal que no les da nada a cambio. Y para que el ciudadano sienta justificado el contribuir con sus impuestos al fisco, necesita recibir del fisco, porque para eso está. No se pagan impuestos para pagarle al presidente el segundo sueldo más alto de América Latina, en el país que tiene los peores déficits. Se paga a un presidente para que cumpla con una serie de funciones y que tenga una retribución adecuada a la realidad nuestra. No un presidente que pueda competir con el sueldo del presidente de México o el presidente de Brasil. Ahora, el presupuesto que fungió este año estaba alrededor de los 70,000 millones de quetzales. Y pues préstamos más, préstamos menos, porque ya uno no le lleva la cuenta, podríamos pasarnos un poco de esta cifra. Ahora están hablando de 74,000 millones de quetzales, en un momento en el que obviamente existe este problema. Y que se perdieron algunos recursos por impuestos que declaró la Corte Constitucional, y entonces tienen que hacer más préstamos, para meterle más a la tarjeta de crédito. Bueno, pero la Corte quizá no sea la culpable de eso, sino por supuesto que no. ¿Quiénes lo plantearon? Porque nunca existieron. Ahora, yo quisiera abordar esta idea, este mito, que el problema del gasto público se enmarca en el paradigma de lucha de clases, que todo el problema es que los ricos no pagan impuestos y que los impuestos les está cayendo a los pobres, ¿verdad? Y regresar, quiero continuar con esto más tarde, pero ahorita quiero regresar al punto que estaba haciendo inicialmente con esto de qué viene primero. Yo sí soy de la opinión que primero viene la mejora en la productividad. Si tenés un proceso de producción, una máquina que le estás alimentando materia prima, digamos maíz, orina de maíz, que le estás metiendo maíz y tiene que salir tortilla del otro lado, por decirlo así, y le estás metiendo quintal tras quintal tras quintal de maíz. Bueno, y la máquina truena por todos lados, y a una buena parte del maíz se está manchando y contaminando de aceite la máquina. Un 20% del maíz se está fugando por ahí, por algún lado. Un 75% de las tortillas que están saliendo salen deformadas y contaminadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a echar más maíz y más maíz y más maíz y más maíz a la máquina? No lo creo.
hay que resolver problemas de fondo. El mismo gobierno reconoce que los niveles de economía informal están arriba del 70%. Arriba del 70%. Estamos hablando entonces de una proporción muy pequeña de la población económicamente activa y de la economía que está realmente formalizada. Ahora, a través del IVA, la población en general paga impuestos, pero el problema fundamental es de ensanchar la base, 1. 2, tener un mayor nivel de el famoso crecimiento económico y el PIB. Lo que quiere decir eso es producir más oportunidades de empleo. A mí me parece, por ejemplo, absolutamente inverosímil que se plantee de anular, de cancelar esta idea del salario diferenciado. Y que si uno habla a favor de eso, es como que uno está en contra del trabajador. Y uno está en contra de la dignidad del trabajador y que pueda tener un salario mínimo, un salario digno. Y que no, uno lo que está es en contra del hambre. ¿Verdad? Primero, digamos, lo voy a abordar desde 2 puntos de vista. Uno es desde el punto de vista ético, la libertad de contratación. ¿De dónde se deriva el derecho de alguien de decirle a una persona, usted no puede contratar con esta otra persona para trabajar bajo las condiciones que ustedes acuerden? ¿Quién tiene derecho a decirle eso a un hombre con hambre? ¿Quién tiene el derecho a hacer eso? Ese es desde el punto de vista, digamos, ético. Ahora, desde el punto de vista, llamémosle consecuencialista, o que se le llama utilitario, el resultado que tenemos es un enorme subempleo. Es decir, personas que no tienen los ingresos suficientes, que no tienen trabajo, que no tienen empleo. ¿Cómo le vamos a prohibir a las personas que puedan contratarse a un salario que convenga? Que el salario mínimo no alcanza, estoy de acuerdo, pero el salario cero alcanza aún menos. Ahora, estamos hablando del presupuesto, no estamos hablando bueno, ya terminamos hablando del empleo. Te fuiste vos por el salario mínimo. Sí, pero te quiero decir por qué es que yo lo traigo a colación. La barbaridad del salario mínimo diferenciado para mí. Bueno, pero es barbaridad, pero si tenés cero salario, sí, es que no puedes decretar. Es que el problema es que el salario mínimo lo fijan nada más en función de la necesidad. Pero ¿qué hablamos de las empresas? ¿Qué posibilidades pueden tener las empresas para pagar? Son empresas tan miserables que solo pueden pagar salarios de hambre. Ese es el problema. Porque aquí solo se vio, es que como gana 1,000 quetzales, si le pagamos 1,500 va a estar feliz. Pero el problema es cuánto pueden pagar esas empresas. Porque en Guatemala un problema real que tenemos es el ingreso bajo de la mayoría de la población trabajadora. Y si eso se resuelve bajando a la mitad del salario mínimo, pues magnífico. Pero de todas maneras, así como en el caso de los impuestos, que la Corte de Constitucionalidad dijo que no porque no se cumplieron determinados requisitos que la Corte considera necesaria para darle vía libre a un impuesto, también la Corte de Constitucionalidad dijo que esos salarios mínimos diferenciados no eran procedentes desde el punto de vista de nuestro ordenamiento legal, porque en lo público todo tiene que hacerse con fundamento legal. Pero quiero leerles una oración del comunicado número 18 del Ministerio de Finanzas, en el cual hace entrega del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016 al Congreso de la República. Entonces dice, en la gestión por resultados y presupuesto público, dice que bla, 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 el ejercicio fiscal 2016 se enfocan no solamente en la ejecución de las acciones definidas, muy elegante, ¿verdad?, en el marco de la planificación estatal para atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Ojo, que aquí estás hablando que el papel del Estado es atender las necesidades básicas de los ciudadanos. No hay presupuesto que alcance. No hay presupuesto que alcance para eso. Es decir, necesitamos desarrollar la economía, evolucionar,
las oportunidades para las personas. Que cada vez hayan más negocios. Digamos, si queremos subir el nivel de los salarios, no lo vamos a conseguir por decreto. No lo vamos a conseguir por intimidación. Lo único, yo invito a que alguien me explique si hay algún otro mecanismo, me gustaría mucho escucharlo, ¿verdad? Si hay otro mecanismo para subir los salarios que no sea la inversión, que no sea aumentar la cantidad de capital invertido por trabajador. Es decir, sermonear a las empresas que ustedes no pagan suficiente, ¿qué les costaría subir un poco más los salarios? Eso no va a subir los salarios. Lo que sube los salarios es el capital invertido por trabajador. ¿En dónde? En todos los lugares. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué país? En todos. No hay otra cosa que va a subir el nivel de los salarios generales de la población. Ahora, un sindicato en un sector particular o algo por el estilo, presiona, o van a tapar carreteras, o van a lograr un aumento, como por ejemplo ahorita los 600 millones de quetzales que se van a los aumentos salariales a los maestros en el Ministerio de Educación. Pero eso es quitarle a Pedro para darle a Pablo. Eso no va a mejorar el nivel de vida de la población. Ojo, no va a mejorar la calidad de la educación. Es decir, no hay escape de la productividad. No hay escape de producir más. Todos estos discursos de que las empresas es pura lata, y que los ricos, y que los pobres, y la lucha de clases. No. Es decir, Guatemala, con todo respeto, está atrapada en el paradigma de la revolución de mediados del siglo pasado. Todo el modelo de gobierno, el modelo de la educación pública, el modelo de la salud pública, todo ese modelo está atrapado en mediados del siglo del año pasado. Y todo lo que quieren es que regrese Juan José Arévalo a arreglar las cosas. Ese modelo ya no funciona. No es necesariamente el modelo de Juan José Arévalo, pero sí es el modelo de un Estado que... Aquí es una visión que es diametralmente opuesta a la tuya, porque en tu opinión el mercado es lo que debe resolver todo. Y yo considero que el Estado sí debe... No, pero es lo que se colige de tu discurso. En mi opinión, el Estado tiene que cumplir unas funciones esenciales para garantizar el acceso a satisfactores sociales básicos. Y eso lo vemos en las sociedades más desarrolladas. ¿Cuáles son las sociedades donde hay mayor calidad de vida, mayor nivel de desarrollo humano, mayor eficacia en materia incluso de producción? Las que tienen menos corrupción son las sociedades nórdicas, y eso lo han construido a través, sí, de incremento de la productividad, pero cómo se reparte el pastel, porque en Guatemala puede estar creciendo y creciendo ese pastel, pero en la medida en que se distribuya en una forma con una desigualdad demasiado grande, porque no es que aspiremos a la igualdad absoluta, la igualdad absoluta no solo es utópica, inalcanzable, sino que también es indeseable, porque si no, no hay estímulo para que la gente produce. Pero sí podemos aspirar a una menor desigualdad. Y ahí es donde el Estado cumple un papel que no puede ser reemplazado. Ahora, estamos de acuerdo totalmente en que no es deseable, no es aconsejable seguir engordando la gallina en la forma, o la piñata en la forma como la administran. Eso lo comparto plenamente. Yo creo que el Estado primero tiene que legitimarse con un buen hacer, con un buen gobierno, para poder tener autoridad moral ante los ciudadanos para decirles: necesitamos más recursos, porque con esos recursos no salimos adelante, no salimos ni del estancamiento económico que tenemos, ni tampoco salimos de la pobreza que agobia a más de la mitad de los guatemaltecos. No hay ningún país del mundo, salvo Singapur, que es un caso particular de una ciudad-estado, pero no hay ningún país del mundo que haya alcanzado el desarrollo si no es con una serie de intervenciones que limitan la iniciativa individual, sin ahogarla, sin estrangularla, porque es el arte de la economía y de la política
que limitan la actividad individual, que imponen determinadas reglas para el funcionamiento del mercado de trabajo, para la protección ambiental, para la competencia incluso, porque aquí en Guatemala otro de los problemas que tenemos es que es una economía crecientemente monopólica o oligopólica que atenta contra el mismo funcionamiento del mercado. Entonces, se necesita ese equilibrio entre Estado y mercado, de manera que podamos alcanzar un Estado bien administrado, de manera que podamos alcanzar un nivel de desarrollo más satisfactorio. Y ahí entra el tema salarial. En Guatemala hemos tenido la única etapa que tuvimos un crecimiento económico satisfactorio, que fue la de los años 60, con el mercado común centroamericano, fue porque se dio una intervención del Estado que proveyó de infraestructura, de una serie de incentivos para la producción industrial y que además permitió que los trabajadores se organizaran y a través de una mayor capacidad de negociación con los empleadores pudieran mejorar los salarios en Guatemala. Fuera de eso, lo que tenemos después de esa época dorada del mercado común centroamericano, lo que tenemos es una etapa de estancamiento económico en donde seguimos estancados económicamente, pero se sigue concentrando la riqueza. Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, pues continuamos con esta discusión. Quiero decirles una cosa. Yo quisiera ver candidatos discutiendo cosas de fondo y verdadero contenido, porque se supone que tendrían que ser los que están encargados de dirigir este país, pero eso no lo veo, por supuesto, y dudo mucho que comprendieran muchas de estas cosas que son con las que se enfrentarían al estar gobernando un país. Pero bueno, vamos a continuar en algunos instantes con nuestros dos analistas, con nuestros dos expertos, dos visiones que son las que están en juego cada vez que se que se manufactura un presupuesto. Y esas dos visiones también están siempre en juego y están ahí presentes a la hora en que pues la sociedad se encamina por un modelo de mercado o un modelo en donde crece más el Estado. Así es que vamos en unos instantes a seguir platicando con nuestros expertos esta noche. Bueno, y continuamos con esta plática acá acerca del presupuesto, de la dirección que se debería de tener en torno a pues cómo salir del problema en el que nos encontramos en este momento, sobre todo en materia de finanzas. Bueno, yo quisiera que el mercado lo arreglara todo, pero no, el mercado no lo arregla todo. Yo, en relación a los países nórdicos, la última vez que yo revisé, Suecia no tenía salario mínimo. Alemania no tenía salario mínimo. Hasta hace poco que Angela Merkel tuvo que hacer coalición con otro partido para poder gobernar, que una de las condiciones que le pusieron es que pusieran salario mínimo en Alemania, pero salgamos del problema del salario mínimo. Te puedo contar por qué no hay un salario mínimo en Dinamarca, en Noruega. Porque tienen sindicatos muy fuertes. Porque hay un nivel de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores que hace innecesario el salario mínimo. El salario mínimo es una necesidad, es imperativo cuando los trabajadores no tienen capacidad de negociar colectivamente con los empleadores. Okay. Esa es la razón. ¿Puedo terminar? Okay. Esa es la razón. Entonces, el nivel de vida, digamos, yo creo que tal vez es interesante hablar de los países nórdicos, como decir quisiéramos estar ahí en X cantidad de años, ¿ya? Prácticamente, Luis lo mencionó, el único país que ha logrado en una generación, realmente dar una transformación completa a Singapur. ¿Ya? Podemos hablar de Corea del Sur en 2 generaciones. Y sería una aspiración interesante, pero yo voy a volver a repetir que se puede hablar de hacer muchas diferentes cosas, pero lo que determina el nivel de vida de la población en estos países, excepto Noruega, porque tienen el gran chorro de aceite ahí, es
el nivel de capital invertido por trabajador. Si yo tengo mucho contacto con jóvenes, con patojos y todo, y cuando uno discute con ellos, ¿qué es lo que necesita Guatemala? Todos levantan la mano y dicen educación. Entonces le digo, miren, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué piensan del hecho que anualmente en Guatemala entran al mercado 200,000 jóvenes graduados de nivel secundario? Y de esos 200,000 jóvenes, 20,000 encuentran un empleo formal que tiene el Ministerio de Educación. Yo creo que se debería de invertir, no vas a invertir mucho más en educación, pero no con el modelo de educación pública que tenemos, porque es sencillamente tirarle más plata al problema. Es necesario hacer cambios estructurales ahí que hagan mucho más efectiva la inversión en la educación y que haya mucha más educación que le permita a las personas que ingresan al mercado laboral tener habilidades y conocimientos que les van a permitir mejorar su nivel de vida. Es acompañado de inversión, es lo que sube el nivel de vida. Solo educación, no lo logra. Es más, yo creo que tenemos un problema de, voy a llamar paradigmático, es una palabra, a mí me gusta mucho, mucha gente le considera que uno está como botando una palabra elegante, pero la voy a definir solo como la manera de ver el mundo, de entender el mundo. Y creo que en Guatemala tenemos un problema paradigmático que es fundamentalmente antiempresa y fundamentalmente antiempresarial y fundamentalmente la idea esta de que el que prospera es a costa de otro que no prospera y que el que mejora es porque está apachando a algún otro. Y eso está metido en el sistema educativo, pero con profundidad, enraizado. Y está metido en el sistema político, enraizado y con profundidad. Y si no cambiamos eso, yo veo muy difícil un progreso sostenido. Sí, definitivamente, pero creo que aquí también tenemos el peso de la historia. A lo largo de 500 años, y es hasta 1945 al final, con el doctor Arevalo, pero es que tanto se le añora, a pesar de que a algunos no les gusta eso, pero hasta 1945 en Guatemala tuvimos 4 siglos de trabajo forzado, en donde no había negociación entre trabajador y empleador, simplemente si no acepta este sueldo se va preso. Y durante 4 siglos hubo esa oportunidad de acumulación de capital que no se tradujo en una sociedad donde hubiera una riqueza que se derramara apenas salpicó durante 400 años a la población trabajadora. Por eso es que creo yo que no es una cuestión de antiempresa, pero sí es una cuestión de que las empresas tienen que ser forzadas por el Estado, porque el pastel, como decíamos, es uno, y si no se cambian las reglas del juego, puede seguir creciendo el pastel a través de la productividad, pero si no se cambian las reglas del juego, no se resuelve el problema fundamental de Guatemala, que es la desigualdad. No es ni siquiera la pobreza, es la desigualdad, que es un freno para el crecimiento económico. Las sociedades que crecen más son las que van reduciendo de alguna manera los niveles de desigualdad para que haya una población la mayoría de la población con un mínimo de satisfacción en su vida y de ingreso que les permita satisfacer o lograr atender sus necesidades básicas. Entonces, el tema es sí, definitivamente una economía de mercado, pero una economía de mercado bajo ciertas reglas que no quede librada a esa mano invisible que al final lo que produce, lamentablemente por la fuerza de la misma inercia de la economía, lo que produce es mayor concentración de la riqueza. Entonces, se necesita un modelo económico
en donde haya libertad, pero no libertad absoluta, como tampoco es deseable un modelo económico, un modelo social en donde los trabajadores se impongan. Hay países donde al revés de proteger a los trabajadores, lo que hay que proteger a las empresas, porque es cuando se desequilibra el terreno de juego, y es donde el Estado tiene que buscar mantener el equilibrio para que excesivas ganancias de los trabajadores no pongan en riesgo la rentabilidad de las empresas. Yo sí pienso que, y en esto pues, volviendo al tema del presupuesto, tiene un papel fundamental la capacidad que pueda tener el Estado para cumplir con las tareas básicas, y para eso necesita recursos, pero para pedir más recursos necesita primero demostrar que está cumpliendo bien con la tarea, y eso es lo que lamentablemente no tenemos acá, y es lo que nos lleva a que no solo es un presupuesto insuficiente, sino que mal estructurado, con muchas fugas, con muchas vías de desperdicio de recursos, así como el ejemplo que ponía de la desgranadora de maíz o de la máquina procesadora de maíz Fritz. Se pierde demasiado producto, demasiada energía por todos los escapes, y entonces tenemos que recomponer la máquina. Ese sería el principal reto que tiene el próximo gobierno. El reto principal creo que es mejorar la eficiencia del Estado, administrar los pocos recursos de la manera más racional, más eficaz y eficiente posible, y entonces probablemente tendremos que pasar unos 2 o 3 años con un régimen de austeridad para mientras se gana la confianza y se demuestra que son buenos administradores. De lo contrario, lo que vamos a tener es el presupuesto que, como decía Fritz, ha aumentado X cantidad, en X porcentaje de los últimos 10, 15 años, pero la eficiencia en atención de servicios a la población no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, y por eso tenemos el problema de las carreteras que están destrozadas, el problema de la seguridad, que no mejora la seguridad para los habitantes de los barrios periféricos de la capital, para el pequeño empresario que está en la zona 18, que está en Villanueva, que está en Misco, no mejora el problema de atención de salud, y tampoco mejora el tema de educación, que no es solo recursos, y comparto también contigo que el problema de educación no es la solución en sí misma, es una condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos también que sea una educación pertinente para el trabajo, que prepare a la gente para el trabajo, y eso es lo que no hace actualmente nuestro sistema educativo, salvo en algunas especialidades o en algunos centros de enseñanza donde sí el estudiante sale bien habilitado, ya sea para la universidad o para incorporarse al mercado de trabajo. La historia es muy importante, pero es mucho más importante a dónde vamos que de dónde venimos. Es muy importante la historia y pesa mucho, pero enfocarnos en la injusticia histórica, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer y a dónde vamos? Yo lo siento un poco por ti, Eduardo, porque no estamos tal vez para tu gusto hablando suficiente del 72.4 y del 50.3 y del 4.6 y del 17%, ¿ve? Pero estamos hablando de conceptos y es lo más importante. Sí, este asunto de la distribución del pastel que le estamos llamando. Este es un concepto muy tergiversado y muy equivocado, porque primero dice que el pastel es uno. No. El pastel se está produciendo en millones de diferentes instantes y lugares en cada momento. Ahora, si vamos a partir de que todo el pastel es de todos, pues si vamos a ir a hablar con el talabartero que ahorita está trabajando ahí en su taller y esto y aquello y todo, y que él es el pastel y que entonces... No es un pastel. Es un montón de pedacitos de pastel, pero este asunto de la distribución es como que hubiera un distribuidor. Es como que estuviera alguien ahí arriba
que estuviera diciendo vamos a pasar aquí, vamos a pasar aquí, vamos a pasar allá, vamos a pasar aquí. Voy a dar un ejemplo. Lo más sencillo que se me ocurre. Tomemos algo muy tradicional en Guatemala, que es tradicional y al mismo tiempo es global. Es un chuco. Pongámonos una carreta con un señor ahí que está vendiendo sus chucos. ¿Cómo se distribuye el ingreso de un chuco? Ok, ¿cuánto está valiendo un chuco? Dependiendo de en dónde, ¿verdad? Pero, ¿qué estará costando un chuco? ¿7 quetzales? ¿Más o menos? 6.50. 6.50, ok, ahora depende, porque ahora es si quiere con chorizo, si lo quiere así, si lo quiere así. Ya hay deluxe, hay un montón de variedades del chuco, pero digamos el chuco estándar. ¿Qué hace un chuquero que se preocupa ir a comprar sus aguacates, va a comprar su salchicha, que todos sabemos cuál es la salchicha del chuco, y el pan, y hace su repollo, y tiene el chilito, y la mostaza, y la mayonesa, y todos los ingredientes? Ok, ¿cómo se distribuye el ingreso de esos 6.50? Primero está la salchicha. Y dicen, no, se lo queda todo el señor de la fábrica de salchichas. No. Atrás de la salchicha está el cerdo. Y atrás del cerdo está la producción de granos y está la producción de los concentrados y que la harina de sangre y que la harina de esto y que la harina de hueso y que no sé qué y que las vitaminas y que no sé qué y que no sé cuántos y que no sé qué. Está toda la maquinaria involucrada para eso. Hasta atrás de ese proceso hay, Dios guarde esa palabra del demonio, minería. ¿Verdad? Atrás de todos esos procesos, solo voy por la salchicha. Hay 1 millón de personas alrededor de todo el mundo han tenido que ver con esa salchicha. Y si digo 1 millón de personas, créanme que es poco. Y si tengo una discusión con alguien, le demuestro cómo es más de 1 millón de personas alrededor del mundo. El plástico en el que vienen envueltas las salchichas, eso viene de todo el mundo, 1 millón de personas. Ahora vámonos con el pan. Una cadena de valor larguísima. Vámonos con el repollo, vámonos con la mostaza, con la mayonesa, con el chile, vámonos con la carreta, que tiene piezas metálicas, que vienen de la minería, que tiene ruedas. Es una cadena de valor por 6 quetzales 50. Todo el ingreso de ese chuco está distribuido. Es más, ¿quién es el que más le está ganando a todos esos ingredientes? Me estoy refiriendo al chuco. No me estoy refiriendo a quién tiene más plata, el dueño de la fábrica de salchichas o el chuquero. Me estoy refiriendo a los 6.50 del chuco. ¿Quién es el que más le gana? El chuquero. Es que las cosas en economía no son lo que parecen ser, ni son lo que a primera apariencia. No, es que deberíamos de hacerlo, el pastel lo deberíamos de repartir. El pastel se reparte todos los días, en cada instante, en cada momento. El problema es que no hay suficiente. Hay que hacer más. Hay que hacer mucho más. Hay que tener muchas más empresas. Muchos más empresarios. Hay que tener muchos más empleos. Esta idea de que hay alguien arriba como... Tal vez vos sabés cómo se hace, Luis. Digamos, pues, a la hora de distribuir el ingreso del hot dog. Lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia del planificador, que cree que él sabe mejor cómo se debe a millones de personas. Es decir, a alguien en ¿qué te dijera yo? En Argentina, que produjo el trigo. Y los trabajadores que ayudaron a producir el trigo, los que lo transportaron. Todos estos ingredientes que te digo, el cerdo, los concentrados, la máquina, todo eso tuvo que ser transportado. Es decir, los 6.50 están distribuidos. Y entonces va a venir un burócrata y va a decir, la mitad de ese chuco tiene que ir para... Ya no va a haber chuco. Nunca ocurre el chuco. Porque el planificador cree que él sabe. Digamos, fíjate la fatal arrogancia del planificador, que él cree que sabe mejor que el que produce cómo se tiene que repartir lo que produjo. Pues para mí no tiene mucho sentido eso. Es decir, una persona que crea un montón de valor
Algunos creen que es porque está dándole con látigo a los trabajadores. No, Solo una persona que crea un montón de Voy a darle la palabra después. Solo permítanme un segundo. Vamos a tener que ir a pausa, pero cuando regresemos le doy la palabra para que usted contente lo del chuco. Así es que vamos a la pausa. Bueno, continuamos entonces en nuestro debate y sin más preámbulo le doy la palabra a don Luis Linares. Sí, muchas gracias. Pues el ejemplo que puso Fritz del chuco, pues es un ejemplo precioso y además con todos los ingredientes que le puso, que son prácticamente propios de ese platillo tan especial que nació en frente del colegio donde yo cursé la parte de la primaria y la secundaria, el Liceo Guatemala. Entonces soy chuquero de nación, se puede decir. Pero ese es el tema microeconómico. El tema, en eso no hay discusión. El tema es lo macro, cómo se reparte el producto social. Y ahí sí que el pastel puede ir creciendo, creciendo y creciendo, y debe de crecer porque no es lo mismo, no vamos a alcanzar los mismos niveles de bienestar con un PIB per cápita de $4,000 que con un PIB per cápita de 10,000. Y eso se va a lograr a base de crecimiento económico. Pero es insuficiente el crecimiento económico para asegurar el bienestar de la población si no ese PIB, ese pastel que yo le llamo, no se modifica de alguna forma, el nivel, el esquema de distribución o la forma cómo se distribuye, cómo se reparte. Y en mi opinión son dos formas principalmente las que pueden servir para que mejore la distribución del ingreso, y una es a través del fisco, impuestos progresivos que tengan un menor impacto, los impuestos indirectos o no el peso que tenemos actualmente en Guatemala, y salarios mejores. Entonces, de esa forma se logra que el producto social se distribuya en una mejor forma. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando aumenta el salario de los trabajadores a un nivel razonable? Pues va a haber más capacidad de consumo. Y al haber más capacidad de consumo, no solo los chuqueros, sino que todos los productores van a poder generar más productos porque van a tener un mercado mayor que va a exigir, a demandar esos productos, y entonces generamos un ciclo, un círculo virtuoso de mayor producción y de mayor bienestar. Pero si no se modifican las reglas del juego, de la distribución del producto social, pues lo que vamos a tener es, vamos a seguir teniendo lo que tenemos ahora, una sociedad una economía que crece a un nivel máximo del 4% o del 4,5%, porque la desigualdad es el freno para ese crecimiento económico. Si yo pensara, Eduardo, si yo supiera de algún caso, de algún país, donde el nivel de vida de las personas aumentara porque se decreta que hay que pagarles más, yo les diría, mucha, terminemos temprano el programa, vámonos a manifestar. Ahí está Costa Rica. Para que se pase, ok. Costa Rica, no hay escape de producir más. Yo quisiera, como ya hablaste, yo quisiera tal vez, como sé que se nos está acabando el tiempo, hacer alguna referencia a el tema del presupuesto y enlazarlo. Yo creo que el presupuesto y la economía y la legislación tienen problemas estructurales muy serios, y que estos problemas estructurales tienen que ser dirimidos para que Guatemala pueda progresar, para que pueda mejorar el nivel de vida de las personas y para que haya más oportunidad. Y creo que eso es inescapable. Yo puedo entender que suena muy atractivo decir que los salarios deben de ser mejores. Nadie discute que los salarios deben de ser mejores. Que eso vaya a ocurrir por decreto, no va a ocurrir. Que vayamos a producir más por decreto, no va a ocurrir. Que vamos a tener un mucho mejor nivel de educación
el año entrante en Guatemala, porque hay un aumento de 600 millones de quetzales para los maestros, no va a ocurrir. En el largo plazo, creo que necesitamos unos cambios paradigmáticos. Tenemos que ver a la producción y al emprendimiento con ojos diferentes. Si nuestra visión de la democracia y del Estado es que el propósito de la democracia es que A y B se junten para ver qué le van a quitar a C para dárselo a D, y luego D vota por A y B, yo no creo que esa es una visión de país ni una visión para la democracia. Si ese es el propósito de la democracia, es decir, que los dos se junten para ver qué le quitan al tercero para dárselo al cuarto, y el cuarto va a votar por el primero y el segundo, ¿por qué hacen eso? No, yo sí creo en un Estado fuerte. Es decir, necesitamos un Estado fuerte que cumpla sus funciones y que hayan garantías importantes para los ciudadanos. Ahora, bajo cualquier modelo económico que se pretenda adoptar, bajo cualquier modelo de presupuesto, no hay escape de, para tener más, producir más. Esta idea de que es un pastel y que alguien lo va a repartir, soy muy escéptico sobre eso. No hay escape de producir más. Tenemos 1 minuto para cada uno para una conclusión. Bueno, la conclusión con relación al presupuesto, que era el tema al que usted nos convocó, pues es que definitivamente tiene que haber una revisión, un rediseño del presupuesto. Está muy cargado, aumentó el porcentaje de presupuesto financiado con deuda interna principalmente, que es una deuda cara, mucho más cara que la deuda externa. Entonces, en la medida en que se reduzca el monto presupuestario, pues podrá reducirse la dependencia de ese endeudamiento interno y revisar una serie de partidas. Aquí traía algunas, por ejemplo, 245 millones para fertilizantes, para bolsas de alimentos, la bolsa segura, que antes era la bolsa solidaria, 150 millones, para personal temporal del MAGA, 89 millones, para seguridad presidencial, 156 millones. Como el presidente anda como patechucho por todo el país, necesita unos séquitos enormes en materia de seguridad perimetral y todo. Si se dedicara a trabajar con sus ministros en la casa presidencial y no viviera en otro lugar, pues podríamos ahorrarnos quizás la mitad. La SOCEP, mis años dorados, 29 millones. Información y divulgación de la presidencia, 51 millones. Aporte al RENAP, que lo gasta 150 millones y se gastan 50 millones en seguridad. En fin, hay que entrarle con bisturí al presupuesto y eliminar o reducir las partidas que están sobredimensionadas e innecesarias, y entonces podremos tener un presupuesto más racional. Estoy de acuerdo con Luis, creo que se necesita bisturí, se necesita también machete. Con peine fino. Sí, hay mucha competencia por los recursos del Estado. Es decir, es como que estuviéramos viendo la gran ubre de la vaca ahí, ¿verdad? Ahí están las grandes tetas de la vaca y todos andan atrás para ver cómo ordeñan, ONGs, hay de todo metido ahí. Entonces ahí estoy completamente de acuerdo con Luis, hay que hacer mucho de ese trabajo, y también creo que en muchas de las cosas que hace el gobierno tiene que cambiar su tecnología de cómo hacerlo. Yo pondría un pequeño ejemplo, diría, es una lástima, por ejemplo, que se haya abandonado PRONAE, el Programa Nacional de Educación, en su momento, que Colomi y Sandra, que parece que ahora viene con pasos de animal grande, ¿verdad? Inmediatamente se dieron con Jodiel y lo eliminaron y regresaron a negocios como siempre en el Ministerio de Educación, porque en temas como este se necesita que el control de lo que se hace y el control de los fondos sea mucho más focalizado.
¿verdad? En lugar de estar pensando en un tatá de Estado que todo lo va a hacer. Pero sí con un peine fino, estoy de acuerdo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias A ustedes, muchas dos gracias. esta noche Encantado. por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, pues, les digo, pásenla de lo mejor.